Obviamente pues, se requería pues, un espacio. Era una escuela recién formada, pues que requería un espacio propio, y por lo tanto pues se empezó a generar la construcción de un edificio propio. Entonces aquí el diario de la época, del 13 de septiembre de 1970, se colocó entonces la primera piedra. Bueno, se colocó el día 12, este es del día siguiente. Aquí tenemos la imagen del periódico de esa misma fecha, en la cual el gobernador ya del estado coloca la primera piedra. La primera piedra que aquí la tienen esta fotografía. Déjenme platicarles que esta fotografía de la piedra, de la primera piedra, la tomé en el edificio antiguo, pero cuando tomé esta fotografía había sido retirada. En ese tiempo yo andaba pues por ahí husmeando por aquí por allá, recabando información, y yo recordaba exactamente dónde estaba colocada esta primera piedra, al pie de las escalinatas del edificio de laboratorios, donde se encontraba el microterio. Y mi sorpresa cuando llegué a ese sitio es de que esta piedra había sido retirada y se encontraba tirada en el suelo. Pues yo la levanté, simplemente la acomodé para poder tomar la fotografía, y hasta la fecha no sé dónde habrá quedado esta piedra, quién se la habrá llevado, y hasta la fecha me arrepiento pues, de no haberme la llevado. Quizá en ese momento, quizá no la tendría en mi casa, quizá la tendría en un lugar más digno, que podría ser cualquier área de estas instalaciones. Me arrepiento mucho, créanme lo que no sé si se la habrán llevado, si la habrán tirado, si algún funcionario de la universidad la tenga en su caso, no lo sé, lo desconozco. Entonces ahí se los dejo de tarea que me ayuden a investigar, y que nosotros podamos recabar esto, pues algo que es histórico para nosotros. Bueno, pero se colocó la primera piedra en 1970, pero fíjense que hasta el año de 1971, casi un poco más de medio año, 1 de marzo de 1971, es cuando se hizo la convocatoria formal para la construcción del proyecto de edificio, para empezar el proyecto arquitectónico. En ese proyecto arquitectónico pues se invitó a arquitectos, tanto locales como foráneos, a participar en ello. Y el que resultó ganador fue el arquitecto Álvaro, ¿cómo fue el nombre? Álvaro Pesqueira, ¿cómo fue el otro apellido? Que es este joven que se encuentra aquí a su derecha. Este es el rector ya de la universidad, el licenciado Varela Luján. Este arquitecto joven fue el ganador, el que hizo el proyecto ganador. Aquí se encuentra al lado de sus padres, y como premio recibió un cheque de 50,000 pesos. Ese fue su premio. Fue en mayo entonces cuando se otorgó el premio al proyecto ganador, pero hasta noviembre de ese mismo año, de 1971, pues entonces todavía siguen en la proyección, es decir, como muchas obras que se pregunten, ¿dónde lo hemos visto? ¿Verdad? Que colocan la primera piedra y ahí siguen. Pues hasta noviembre entonces todavía seguía la proyección de la construcción de la Escuela de Medicina, y al mismo tiempo también se llevaban otra serie de actividades, entre ellas afiliar a nuestra naciente escuela a lo que era la Asociación de Escuelas y Facultades de Medicina, la ANFEM. Aquí lo menciono. Pues empieza la construcción. Estos son algunos de los edificios en construcción. Estas eran las primeras aulas, las aulas antiguas donde se llevaron. Estas posteriormente se demolieron y comenzó una construcción nueva. Esta es una fotografía también periodística del 15 de septiembre de 1972. Fíjense hasta cuándo, desde el 70 que se colocó la primera piedra hasta el año de 1972 se estaba terminando, y como vemos aquí todavía esta área todavía le faltaba enjarrar. Todos los que ya somos algo veteranos pues conocemos perfectamente este edificio. Aquí atrás era el antiguo estacionamiento. Aquí mencionaban que la erogación que se había hecho hasta ese momento era de 20 millones de pesos para la construcción. Ahora, ustedes son muy jóvenes, bueno, la gran mayoría son jóvenes, quizá a lo mejor no saben o no lo recuerdan, que a lo mejor todavía ni nacían,
de que algunos de unos grandiosos de nuestros políticos pues, les quitaron 3 ceros a nuestra moneda. Entonces, si esos 20 millones de pesos equivaldrían ahorita a 20,000 pesos. Bueno, y estas imágenes que seguramente ya el edificio construido como tal, un edificio que era muy adecuado para la época, pero que posteriormente pues ya resultó insuficiente para dar cabida a la inmensa mayoría de alumnos que entraban. Todas estas fotografías seguramente le deben traer recuerdos a muchos de ustedes y obviamente también al que está aquí frente a ustedes también. Recuerdos muy gratos. Otra vista desde el colegio particular que se encuentra frente a este edificio. Algunas fotografías de la época, de las primeras prácticas clínicas, prácticas de disección. Para las prácticas clínicas, pues a veces se utilizaba a los propios compañeros de maniquí, como siguen hasta la actualidad, ¿verdad? Las prácticas en cadáver, las prácticas de disección. Y esta foto que le agradecemos al doctor Javier Sánchez Pérez, que es docente, que fue uno de los docentes de nuestra unidad, que fue uno de los alumnos que fue parte de la primera generación de egresados. Ahí ustedes obviamente identifican este sitio, las primeras aulas y alumnos de la primera generación. Y durante su curso pues también ha habido actividades académicas. Aquí les muestro algunos de lo que quizá fue el antecedente de nuestras jornadas médicas. Todos ubicamos a las jornadas médicas, pero ya antes habían existido eventos académicos. Yo dentro de ahí, pues, buscando por ahí, por acá, logré recabar estos dos exclusivamente. Le denominaba en aquel entonces la tercera semana médica del año de 1975. Esto significa que de las primeras fueron en el año de 1973, ¿verdad? Aquí está la cuarta, en el 73. Y revisando esos programas, pues llegó a venir personalidades de la talla del doctor Ignacio Chávez. Imagínense, que diéramos por haber estado en ese momento ahí presentes, por lo menos yo. Las primeras jornadas médicas se llevaron a cabo ahora ya denominadas así como tal, en el año de 1989, en el mes de marzo. Esta es la portada de las primeras. Esto fue del 40 aniversario, y hasta la fecha se han llevado 42, perdón, es el 42 aniversario, y se han realizado 22 jornadas de aniversario. Ya próximamente tendremos la 23ª. Y obviamente también la difusión de lo que es las actividades académicas, pues se encontraba lo que era la Gaceta Médica, que era el órgano informativo de la Facultad de Medicina, en una primera etapa, esto en una segunda etapa, y actualmente pues nuestra unidad académica forma parte del Consejo Editorial de la Revista Médica del Centro, que ahí tienen enfrente a ustedes. Y bueno, como siempre, como en cualquier institución recién formada, recién creada, pues nunca faltan los problemas. Pues obviamente no han sido ajenos a nuestra unidad. Aquí les voy a mostrar algunas, obviamente han sido muchas cosas buenas, muchas cosas difíciles que han sucedido. Solamente les mencionaré aquí algunas de ellas. Por ejemplo, aquí en esta imagen fotográfica del 12 de octubre del año del 76, bueno, pues existía una presión sobre el ingreso a medicina. Había quienes purgaban o pugnaban porque existiera un libre acceso de que ingresaran todos los alumnos. Existían directivos que trataban de limitarlo, en aras de mejorar la calidad académica. Pero bueno, se llegó al extremo de esto, como dice aquí, frustrar con gases lacrimógenos el examen de admisión a la escuela de medicina. Conllevó varias cosas: huelga de hambre, 140 estudiantes, noviembre del año de 76, por presionar por un mayor ingreso.
Obviamente también existía respuesta, huelga de catedráticos, al no estar de acuerdo en esas políticas. Proponía como solución otra escuela de medicina que en ese entonces podía ubicarse en Fresnillo, que ahora pues ya es una realidad, otra escuela de medicina ya en Fresnillo. Esto ya es diciembre del 76. Y bueno, esta yo la recuerdo porque en ese tiempo, octubre del 85, era yo un joven preparatoriano que le decían vamos para acá, y ahí va uno por perder el tiempo, qué sé yo, ¿verdad? No querer entrar a clase. Bueno, lo recuerdo porque era preparatoriano, una marcha para conmemorar el 2 de octubre, y esa marcha del 2 de octubre del año del 85 culminó con la huelga de hambre de estas dos alumnas, Marta Patricia García del Villar y la otra alumna se llamaba Susana Robles, que son estas que se pusieron en huelga de hambre en el portal de Rosales, presionando en ese entonces por conflictos con el director de ese momento. Bueno, ya dejamos ahorita los conflictos y